So I spoke yesterday, as you know, President Zelensky called me, and we had a good talk. And I said, we got to get this war over. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do, is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. And the spring offensive never happened. And I hear they had millions of mines put down, and they had thousands of army tanks, meaning the Russians. Pues como ven, Trump ha lanzado una advertencia contundente a Zelensky. Rusia venció a Hitler, venció a Napoleón, y ahora tú te enfrentas a una maquinaria de guerra. Esta afirmación, dicha durante una llamada telefónica en una entrevista que vimos a la cadena Fox News, no solo parece una percepción de Trump sobre la fuerza militar rusa, también parece una dura advertencia del destino que va a correr Zelensky si sigue por el camino por el que va. La implicación de Trump es muy clara. Subestimar a Rusia podría ser un error catastrófico. Y en medio de esta tensa llamada entrevista, Trump de nuevo le dijo a Zelensky que iba a terminar con esta guerra, pero lo que no se sabe es precisamente cómo va a terminar con esta guerra exactamente. Es parte de la duda que hoy se tiene sobre esta perspectiva, porque es una pregunta que ha dejado a Occidente en suspenso por varias razones, por varias perspectivas, pero principalmente considerando el enorme historial que tiene Trump de su carrera política. Tiene mejores relaciones con Putin que con el propio Zelensky. Sus constantes críticas a las intervenciones bélicas de la OTAN, pues nos hace pensar que Trump no es precisamente partidario de financiar conflictos en alianza. Ahora, estamos ante una oportunidad real de paz y, sobre todo, ¿cuáles son las posibilidades verdaderas de que Ucrania salga bien librado de esta guerra si sigue en el camino por el que va? Porque parece que la advertencia de Trump ha calado muchísimo a Zelensky y, por cierto, hoy son muy pocos medios occidentales los que están cubriendo esta nota de la entrevista que Trump dio a la cadena Fox News. Es una verdad dolorosa y parece que está incomodando muchísimo a Occidente, Alba. No la están replicando mucho. No, claro que no, porque dijo muchas cosas que, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de este lado de la historia o de este lado del mundo no nos cuentan. Y es que hay que reconocer cuando alguien ha tenido un buen desempeño en la guerra. Como dices tú, como lo dice Trump, ¿no? Es una maquinaria de guerra. Le ganó a Napoleón, le ganó a Hitler. Hay que reconocerle eso. De hecho, yo me enteré del Día de la Victoria en Rusia, que lo celebran el 9 de mayo, ahora que está lo del conflicto y ahora que se le ha empezado a dar más cobertura. Debería de ser algo, un dato histórico, un dato de cultura general, que todos deberíamos de conocer, que todos deberíamos de saber. Pero, como no es de este lado del mundo, y como Rusia ha sido el enemigo, el contrincante y el oponente número 1 de Estados Unidos, pues muchos de sus logros o muchas de sus cosas no se le reconocen. Entonces no se le reconocen esos triunfos y por siguiente no nos los muestran en la escuela. Sí, y la advertencia, por cierto, de Trump, pues ya caló muchísimo a Zelensky. Curiosamente, les decía, pocos medios occidentales lo están cubriendo, sobre todo en esta parte de la entrevista que dice Rusia venció a Hitler y a Napoleón, y tiene un peso histórico y profundo en este contexto que señala cómo es una máquina de guerra Rusia, y no dijo mentiras. Miren, comencemos con Napoleón. En 1812, Napoleón Bonaparte lideraba la Grande Armée, un ejército de más de 600,000 soldados cruzando el río Niemen con la esperanza de tener una victoria rápida que forzara a Rusia a negociar. ¿Le suena esta historia? Bueno, pues los entonces rusos, pues, de ese momento tenían otros planes muy diferentes. Adoptaron una estrategia de retirarse constantemente. Entonces Napoleón pensó que los rusos le tenían miedo. Lo que realmente estaban haciendo los rusos es dedicarse a quemar todos los campos, a destruir todos los recursos útiles a medida que las tropas de Napoleón avanzaban. Y entonces las tropas francesas no tenían suministros esenciales. Llegaban a un pueblo, invadían, de ahí tomaban comida, trigo, alimento, etcétera, y avanzaban. Pero lo que se encontraban en Rusia era una devastación total.
Y a medida que Napoleón se metía más al territorio ruso, hacia el interior de Rusia, pues sus tropas se encontraban con un territorio totalmente vacío, devastado. No había un solo grano de alimento. Los soldados comenzaron a sufrir de hambre, enfermedades. No había forma de obtener ningún refugio, ningún alimento. El clima también comenzó a jugar un papel en contra de los franceses y el avance se hacía hacia Rusia más lento, más tortuoso. Las bajas aumentaban día a día. Napoleón descubrió en Rusia su verdadero infierno y su final a su larga racha de victorias. Muchos soldados del propio Napoleón comenzaron a desertar o se morían de hambre y de agotamiento. La situación fue tan grave que se comenzaron a reportar casos de canibalismo entre las tropas de Napoleón. Cuando Napoleón finalmente llegó a Moscú, pensó que se iba a encontrar con una ciudad lista para rendirse, pero lo que se encontró en cambio era una ciudad vacía, en llamas, quemada por los propios rusos para evitar que los franceses la usaran como base. Fue un golpe psicológico y logístico devastador para Napoleón. Nunca había visto una estrategia similar. No tenía suministros, el invierno ruso era muy crudo y ya estaba ahí. Napoleón se vio obligado ¿a qué? Pues a tener que ordenar su retirada porque necesitaban comer, necesitaban reabastecerse. Y las tropas de Moscú fue cuando actuaron. Una de las marchas más horrorosas de la historia militar. Rusia no tuvo piedad ni en la retirada. Cuando los franceses se iban, con temperaturas, por cierto, extremadamente bajas, a menudo por debajo de los menos 30 grados Celsius. Imagínense, para los que vivimos en Canadá sabemos el horror de eso. No es día ni momento para marchar, sobre todo por kilómetros. Iban mal equipados para el invierno. Se morían miles de soldados por el frío, por el hambre, porque tenían que amputarles las extremidades. Y encima, ante la retirada, Rusia no les tuvo piedad, los comenzó a atacar en ese momento. Y aquí siguieron acosándolos a los franceses, pues utilizando tácticas guerrilleras, aprovechando el terreno que tenían y el clima que tenían a su favor. Uno de los eventos más trágicos de los que se cuentan durante la retirada de Napoleón fue el cruce del río de Beresina. Ahí los rusos utilizaron cañones para romperles el hielo por el que pisaban y dificultaron el hecho de que pudieran huir. Entonces los soldados, los caballos se quedaban ahí ahogados, se quedaron atrapados en el hielo. Miles de soldados murieron en ese intento desesperado por escapar de la trampa del invierno ruso y de la trampa que los rusos les habían puesto. Muchos no lograron cruzar ese río, la mayoría estaban en un estado de completo agotamiento, totalmente desmoralizados. Y al final, fíjense, de los más de 600,000 soldados que comenzaron la campaña con Napoleón para invadir Rusia, solo regresaron menos de 100,000 que lograron llegar a Francia. Fue un desastre que marcó el principio del fin de Napoleón. Su poderoso ejército se vio totalmente diezmado, fue aniquilado por la fuerza militar rusa. Ahora, lo segundo que dice Trump también tiene razón. Hablemos de cómo los rusos vencieron a Hitler. En el 41 Hitler lanzó esta operación Barbarroja de invadir la Unión Soviética con más de 3 millones de soldados. Hitler usó miles de tanques y aviones para dominar rápidamente a la Unión Soviética, la madre de Rusia. Estaba seguro de que la victoria iba a ser rápida, pero Hitler sufrió la misma suerte de Napoleón. Subestimó gravemente a los rusos. Desde el principio, la invasión alemana fue brutal y fue muy rápida, con avances profundos en territorio soviético, y Hitler pensó que esta era una victoria inminente. Pero, nuevamente, los rusos utilizaron tácticas muy similares a las que emplearon contra Napoleón. Se retiraron estratégicamente, extendieron las líneas de suministro alemanas, destruyeron todo lo que podía ser útil para los invasores. Esta táctica de tierra quemada fue lo que dejó a las tropas alemanas de nuevo sin ningún recurso. Y entonces ya conocemos esa historia de la resistencia de Stalingrado, que fue un punto brutal para los alemanes, una batalla que duró desde agosto del 42 hasta febrero del 43. Fue una de las más sangrientas de la historia. Hubo bajas combinadas que superaron el 1,000,000 de soldados. Los rusos lucharon ferozmente por cada calle, cada edificio.
los alemanes se quedaron atrapados en una trampa brutal de Rusia nuevamente, de la entonces Unión Soviética. No pudieron romper la resistencia soviética y además el invierno ruso, una vez más, fue una trampa devastadora con estas temperaturas que se cayeron de nuevo debajo de los menos 30 grados Celsius. Soldados alemanes pues mal preparados para combatir en esas condiciones y comenzaron a sufrir terriblemente. Nuevamente no hubo piedad ni en la retirada. La URSS le puso un cerco soviético alrededor de las fuerzas alemanas en Stalingrado y ahí se selló su destino final. Ese fue el fin de Hitler. En noviembre de 1942, esta famosa Operación Urano, que fue una contraofensiva soviética, lo que hizo fue rodear por completo al sexto ejército alemán, lo atrapó dentro de su propia ciudad y los alemanes pues no tenían suministros, no tenían refuerzos, se encontraron en una situación caótica y la táctica soviética nuevamente fue implacable. Cortaron todas las rutas de escape, cortaron toda la ruta de suministro. Cuando los alemanes pensaron que ya estaban adentro, descubrieron que a Rusia es muy fácil entrar. Lo difícil es salir vivo. Para enero del 43, las condiciones que había dentro de ese cerco que la Unión Soviética le había puesto a Alemania eran insoportables. Tenían hambre, frío, ofensivas soviéticas, devastaron por completo a las tropas de Hitler y finalmente el 31 de enero del 43, pues el mariscal de campo, Friedrich Paulus, el comandante del sexto ejército, pues se rindió. Fue un golpe devastador para Hitler. Y eso marcó el inicio del declive precisamente en el frente oriental. Los rusos mostraron una vez más aquí una capacidad de movilización y sobre todo, fíjense, no hay que olvidar esto porque hay muchas similitudes de producción. Lo que pasó también es que hubo muchas pérdidas iniciales de la URSS y entonces Hitler pensó que se iban a quedar sin balas, pero lo que hizo la URSS fue trasladar sus fábricas de municiones al este, muy fuera del alcance de las fuerzas alemanas, y desde ahí comenzaron a producir tanques, aviones, municiones a un ritmo impresionante. ¿Les suena esta historia? Pues ahora la vamos a ver, porque el T-34, por cierto, que fue un tanque ruso que se convirtió en uno de los más efectivos de la Segunda Guerra Mundial, que superó a muchos blindados alemanes en ese momento, pues marcó la diferencia. El invierno, por supuesto, también tuvo un papel clave nuevamente. Duras condiciones climáticas que no solo frenaron el avance alemán, sino que también proporcionaron una ventaja enorme para los rusos que estaban pues mejor preparados, mejor adaptados para el frío extremo, para las vastas temperaturas con las que el enemigo no estaba preparado para luchar en este campo de batalla. Entonces, lo que Trump le está diciendo a Zelensky tiene un peso histórico muy importante. Trump está diciéndole que si se enfrenta a Rusia, si sigue como va, se está enfrentando obviamente una máquina de guerra histórica que ha demostrado a lo largo de los años ser imparable en muchas circunstancias. Napoleón, Hitler, y ahora miren cómo la historia se repite. Les decía yo que durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS trasladó sus fábricas de armamento al este, muy lejos del alcance de las fuerzas alemanas. Eso fue lo que le permitió a la URSS mantener y acelerar su producción de tanques, de aviones, de municiones en grandes cantidades y superar a la Alemania nazi. ¿Les suena esa historia? Porque hoy estamos viendo algo muy similar con Rusia. ¿Qué está haciendo? Está trasladando parte de su producción militar a Corea del Norte. Un movimiento que no solamente está reduciendo para el Kremlin los costos de forma significativa, sino que también está acelerando muchísimo su producción militar a un ritmo mucho más grande que el de toda la OTAN junta. Literalmente el propio Stoltenberg lo ha admitido, y esa maniobra le está permitiendo a Rusia pues mantener esa capacidad de guerra sin importar las sanciones occidentales o los desafíos económicos internos, que hoy sabemos que en realidad Rusia ha crecido más que las economías del G7, que todas. Por eso esta advertencia de Trump, pues la verdad es que suena más como una sentencia para Zelensky si sigue como va. Al igual que Napoleón, igual que como pasó con Hitler, pero Zelensky no puede compararse con el tamaño de esos ejércitos, del ejército de entonces Napoleón o de Hitler. Definitivamente algo se está subestimando aquí y la historia nos está mostrando que subestimar a Rusia puede costarle la vida
y el futuro a cualquier ejército. Otra similitud, fíjense, por cierto, es cómo está usando estas tácticas de tierra quemada, estas tácticas de destrucción. Si vemos cómo en ambos casos históricos, tanto en el caso de Napoleón como en el de Hitler, pues los rusos destruyeron todo lo que pudiera ser útil para el enemigo y finalmente los rodearon. Ahora que estamos viendo, pues estamos viendo cómo la infraestructura crítica de Ucrania es el objetivo principal de los ataques de Rusia. Y la OTAN, pues aunque prometa que va a mandar ayuda militar, pues esa ayuda nada más no llega porque no tiene forma de llegar hasta el frente. No hay manera. La advertencia que está sacando hoy Trump por eso puede que no le guste a Zelensky, puede que no le guste a la OTAN, ni a los medios tradicionales de información, pero es cierta. Y enfrenta a Rusia en estos momentos este desafío, pero no es una tarea fácil para Ucrania. No, más bien suena como una misión imposible y la historia nos ha mostrado que Rusia ha superado a algunos de los ejércitos más poderosos del mundo, que ha utilizado estas combinaciones de tácticas brutales, que sabe utilizar muy bien, una resistencia que ya sabe cómo funciona. Y si Zelensky continúa insistiendo en subestimar estas capacidades, pues podría terminar enfrentando un destino muy similar al de estas comparaciones que Trump hace. La historia no está del lado de Zelensky y la advertencia de Trump es un recordatorio final de esto, Alba. Así es. Bien dicen, el que no conoce a su historia está condenado a repetirla. Entonces, si vas a desafiar a alguien que tiene una larga historia de guerra, una reconocida maquinaria de guerra, pues debes de tener unas estrategias muy buenas pues, para hacerle el frente. Donald Trump lo reconoce. Lo que hemos visto desde que inició este conflicto en febrero del 2022 ha sido desafortunadamente una pésima estrategia por parte de la OTAN, porque son los que han llevado la batuta de esta guerra. Zelensky solo ha sido Ucrania, solo ha sido el experimento de la OTAN. Ellos mismos lo reconocen públicamente, Stoltenberg lo ha dicho. Entonces, ellos han tomado la batuta de todas las estrategias, empezaron creyendo que con las sanciones iban a doblegar a Rusia en 6 meses, al ser más de 30. Contra un solo país pensaron que iban a poder, pero esos 30 países no tienen buenas estrategias de guerra. Lo que hemos visto es que no han planificado bien, porque si hubiesen planificado bien en este momento, Ucrania no tendría la necesidad de armas ni la necesidad de municiones que tiene. ¿Cuántas veces en lo largo de este conflicto no hemos visto salir a Zelensky a pedirles que le manden tanques, que le manden armamentos? Y uno dice, ¿se le hizo la mano muy grande? Pues sí, se le hizo la mano muy grande y a la OTAN se le hizo una estrategia muy pequeña. Porque dices, si sabes que te vas a meter al tú por tú con una maquinaria de guerra, como lo es Rusia, entonces planificas para que a tu campo de guerra, que es Ucrania, no le falte nada, para que le pueda dar la pelea y para que puedas obtener la mayor información posible de inteligencia, de cómo están peleando, qué armas tienen, qué estrategias utilizan, y estás recopilando la información. Pero si le dejas de suministrar armas y lo que necesita tu campo de guerra, pues entonces empiezan a sufrir más y tú te empiezas a ver cómo el territorio disminuye, ese territorio que tú le prometiste que lo ibas a defender. Lo engañaste, bueno, se lleva mucho dinero Zelensky. Engañaste a través de Zelensky, engañaste a los ucranianos, que son los que no se están llevando dinero, claro, que son los que se están llevando la destrucción y los muertos, ¿no? Y por cierto, la encuesta de este tema es, ¿puede Trump realmente terminar la guerra entre Rusia y Ucrania ahora que ha lanzado este vaticinio? Pues, ¿será así? Las opciones son sí es posible, no es imposible o necesitamos más información. Los invitamos a votar, a participar, a mandar, por supuesto, sus comentarios. Yo hace un momento, por cierto, leí aquí un comentario de uno de nuestros amigos, Alba, que mandaba una opinión. Dice, si Trump corta el suministro de dinero, acaba la guerra. Y su lema me parece bien, América primero. Y así debería de ser para cada país, ver por su pueblo primero. Por supuesto, o sea, América primero, pues sí. Pues si mi presidente dice México primero, si mi primer ministro dice Canadá primero, pues eso es lo que todos queremos. Claro. Oye, tenemos otra manera de decirlo, ¿no? Primero mis dientes, luego mis parientes. Claro. Si después de que coma mi familia
puedo ayudarte, pues con gusto lo hago. Pero oye, no voy a dejar mi frontera hecha un caos, a mi propia nación con una terrible deuda, con uno de los peores niveles inflacionarios y poder adquisitivo deteriorado, para seguir mandando armas en una guerra perdida solamente para que la empresa donde antes trabajaba mi secretario de Defensa, la empresa donde antes era lobby mi secretario de Estado, ganen muchísimo dinero. Claro, no. Y eso es algo que yo no se lo critico. O sea, le podemos criticar muchísimas cosas a Donald Trump y podemos pasarnos todo un día criticándole cada parte de su discurso, cada cosa que diga. Pero esa no se le puede criticar porque efectivamente para eso pones a un presidente o para eso se elige un presidente, perdón, para que vea primero por tu país. Por eso votaste por él. Para mejorar tu situación dentro de tu país, no para ver cómo el dinero que con tanto esfuerzo te ganas y te quitan los impuestos se va en una guerra para que muera mucha gente y dices tú, oye, la educación está cada vez peor, oye, la escuela de aquí necesita esto y estoy pagando un montón de impuestos. Claro. Y el dinero, no, es que se necesitaba un tanque de 8 millones. No hay Es nada que más Zelensky, patriota que mandarle dinero a Zelensky. Dices, ok, Zelensky. Y los niños de Estados Unidos, los niños estadounidenses que No, y deben los ser nuestros, tu prioridad por eso. Dices, oye, no hay family doctor aquí en Canadá, no hay médicos suficientes, no hay especialistas. Pero hay que mandarle tanques de guerra a Ucrania. Porque eso es lo que dicta las buenas morales. Y encima sin siquiera fiscalizar el dinero que se manda a Ucrania para que se lo robe Zelensky y sus secuaces. Exacto. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.